Vamos a proceder a contar la historia de uno de los lenguajes de programación más importantes que ha habido en toda la historia. Pero antes, debo aclarar que este no será el principal lenguaje que vaya a enseñar próximamente en el canal. Sin embargo, me parece que al ser un lenguaje de mucha relevancia, es importante conocer su historia, la historia del lenguaje C hasta la actualidad. Antecedentes y desarrollo inicial, es decir, voy a explicar la parte anterior a lo que fue C. BCPL y B son dos lenguajes de programación diferentes. B nace de BCPL y BCPL significa Basic Combined Programming Language, lo que en español significa lenguaje de programación básico combinado. El lenguaje BCPL fue desarrollado por Martin Richards en el año de 1966. Ken Thompson, uno de los creadores de Unix, el sistema operativo, creó el lenguaje B en 1969 basándose en el lenguaje BCPL. Nacimiento del lenguaje C. Dennis Ritchie, trabajando en los laboratorios Bell, desarrolló el lenguaje de C a principios de los años 1970. C fue diseñado inicialmente para el sistema operativo Unix y su desarrollo comenzó alrededor de 1972. Se buscaba un lenguaje que ofreciera la eficiencia del lenguaje ensamblador, que es un lenguaje más complicado de aprender y de aplicar, es decir, de implementar, puesto que es un nivel de muy, muy bajo nivel. Es decir, casi nos estamos refiriendo al lenguaje máquina, que son ceros y unos. También se buscaba que el lenguaje C ofreciera, aparte de la eficiencia del lenguaje ensamblador, la facilidad de programación de un lenguaje de alto nivel. El lenguaje de programación C fue creado en la década de 1970 y ha dejado una huella muy firme en el mundo de la informática. Su influencia se extiende desde sistemas operativos hasta aplicaciones críticas, convirtiéndolo en un pilar fundamental de la tecnología moderna. Los orígenes, un lenguaje para los laboratorios Bell. Entre 1969 y 1973, la historia de C se remonta a los laboratorios Bell de AT&T, donde un equipo liderado por Dennis Ritchie buscaba un lenguaje de programación eficiente y flexible para desarrollar el sistema operativo Unix. Ritchie junto a Ken Thompson diseñó C basándose en su predecesor, que era el lenguaje B. C surgió como una respuesta a las limitaciones de los lenguajes de la época, como Fortran y Pascal. Su objetivo era crear un lenguaje que permitiera a los programadores aprovechar el máximo el hardware de las computadoras sin sacrificar la legibilidad y la portabilidad. Es decir, es cierto de que antes de C existían otros lenguajes, pero intento explicar la historia de C por su importancia, porque hay un antes y un después con este lenguaje. La era del desarrollo y la popularización pasó entre 1974 y 1989. En la década del 70 se comenzó a ganar popularidad fuera de los laboratorios de Bell. Su adopción se vio impulsada por su eficiencia, por su potencia y por su capacidad de adaptarse a diversos sistemas operativos. A medida que Unix se expandía, también lo hacía C, convirtiéndose en el lenguaje predilecto, es decir, en el lenguaje favorito para el desarrollo de sistemas operativos, aplicaciones y herramientas de programación. En 1978 se publicó la primera edición del libro El lenguaje de programación C, de Ritchie y Kernighan, consolidando a C como un lenguaje de programación de referencia. La década de 1980 vio la estandarización de C por parte del American National Standards Institute, es decir, la ANSI por sus siglas, que en español significa Instituto Americano Nacional de Estándares.
lo que contribuyó a su adopción generalizada en la industria, la madurez y la diversificación, desde 1999 hasta el presente. A partir de la década de 1990, el lenguaje C se ha convertido en un lenguaje maduro y versátil con un amplio ecosistema de bibliotecas, herramientas y frameworks. Su influencia se ha extendido a diversos campos, incluyendo sistemas operativos. C sigue siendo el lenguaje principal para el desarrollo de kernels de los sistemas operativos como Unix, Linux, Windows y MacOS. El kernel es el corazón, es decir, es como un programa que contiene los demás programas, y eso significa el corazón de los sistemas operativos Unix y Linux. Aplicaciones críticas. C se utiliza ampliamente en aplicaciones que requieren alto rendimiento y confiabilidad, como sistemas de control de tráfico aéreo, software médico y sistemas financieros. Es decir, muchos bancos utilizan a C como su lenguaje principal de programación para desarrollar sus propias aplicaciones. Desarrollo embedido. La eficiencia y portabilidad de C lo hacen ideal para el desarrollo de software en dispositivos embedidos como microcontroladores y sistemas integrados, es decir, fuera de los sistemas operativos y demás tipos de aplicaciones. C también puede interactuar con el hardware, como ya lo hemos dicho anteriormente. ¿Qué tipo de hardware? Microcontroladores. Por ejemplo, también puede interactuar, tú puedes programar una aplicación con la tarjeta popular de hardware Arduino. Ahora vamos a hablar del futuro de C. Evolución continua. A pesar de su larga trayectoria, C sigue siendo un lenguaje relevante y en constante evolución. El Comité de Normalización de C trabaja continuamente en la mejora del lenguaje, introduciendo nuevas características y funcionalidades que lo adaptan a las necesidades de la programación moderna. En conclusión, el lenguaje C ha recorrido un largo camino desde sus inicios en los laboratorios B hasta convertirse en uno de los lenguajes de programación más influyentes y utilizados en la actualidad. Su historia refleja una búsqueda constante de eficiencia, flexibilidad y portabilidad, características que lo han convertido en una herramienta indispensable para el desarrollo de software en diversos campos. A medida que la tecnología avanza, C seguirá evolucionando, adaptándose a las nuevas necesidades y desafíos del mundo digital.